Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien resguardados ahí en sus hogares. Eh, Hoy tengo una nueva reflexión para compartirles, un nuevo mensaje de parte del Señor y antes de contarles sobre lo que voy a compartir, quería expresarles una inquietud que tengo y es que decirle que la manera de encontrar la verdad y de saber realmente si todo lo que digo en cada uno de los videos que comparto es yendo a la palabra de Dios. La verdad está ahí en la palabra de Dios, está en la Biblia. Es ahí, en el único lugar que vamos a poder encontrar la verdad, ¿no? Y saber si lo que yo estoy diciendo o lo que expreso con mi corazón es real y genuino. Es la única manera, porque yo puedo estar en este momento y en este tiempo haciendo un video y ustedes no conocen el trasfondo del video, no conocen el trasfondo de mi vida, no conocen cómo me manejo con las personas. Quizás de las personas que lo ven que me conocen a la diaria, sí, pero quizás hay personas que lo ven que no me conocen a la diaria y no saben esas cosas. Por eso expresarles, ¿no?, esta inquietud que tengo de decirles que la verdad la van a encontrar en la palabra, que ustedes pueden ver este video, que pueden ver los mensajes que comparto, que pueden ser de bendición para sus vidas, pero que la relación verdadera y genuina que tenemos que tener con el Señor está entre el Señor y cada uno de ustedes. Así como yo tengo mi relación con Dios, cada uno de ustedes puede tener la relación con Dios y compartir de lo que Dios hace en su vida. No es que es personal, no es que es personalmente lo hace conmigo, sino que lo hace con todos, lo hace personalmente con todos y que la intimidad con Él, ahí vamos a encontrar el refugio y vamos a encontrar la verdad y el discernimiento en la palabra. Que todo lo que yo pueda decir o pueda hacer es para compartirles y que sea de bendición. Pero la verdadera relación con el Señor la va a tener cada uno de ustedes en sus casas buscándolo. Dicho esto, voy a hacer una oración por todos ustedes y para darle gracias a Dios por este mensaje que ha dado en mi vida y darle las gracias por ver los videos. Señor, en el nombre de Jesús, papá, te doy las gracias por este tiempo que puedo compartir, Señor, junto con cada una de las personas que miran los videos, Señor, este tiempo que podemos compartir reflexionando en tu palabra, Señor. Te pido que vos hables a través de mi vida, Señor, que vos seas, Señor, el que da los mensajes a mi corazón, Señor, y que esos mensajes lleguen al corazón de cada una de las personas que los pueda ver, papá. Y en especial que puedan saber, Señor, en su corazón, que tu amor, Señor, también es para ellos, Señor, y que la relación con vos, Señor, es en comunión con tu palabra, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo. Amén. Bueno, lo que les quería compartir hoy, en realidad había pensado en un mensaje y el domingo me vino otro mensaje a mi corazón y me pareció súper oportuno de compartírselos y lo que tiene que ver con la gente con la que nos relacionamos y cómo influencian nuestra vida cada una de esas personas. Eso me hizo pensar en mi adolescencia y en cómo influenciaban mucho mis amistades o las personas con las que me juntaba, cómo influenciaban en mi toma de decisiones, ¿no? Muchas veces sin yo darme cuenta y muchas otras para seguir, ¿no? Para ser parte de un grupo específico. Y lo que me había pasado, lo que recordé de ese tiempo fue cuando casi todas mis amigas en ese momento estaban de novias o ya habían tenido un novio. Y eso lo que me llevó a pensar fue en la decisión que yo tomé al ponerme de novia. Decía, me puse a pensar en por qué yo tomé la decisión de ponerme de novia. Y cuando me fui a ese tiempo, recordé que lo había hecho más que nada porque todas mis amigas y porque las personas con las que me rodeaba estaban todo el tiempo hablando de eso, de tener novio, de darse besos con chicos, de ese tipo de cosas. Y no significa que, que yo no lo haya querido hacer y que yo haya tomado mi propia decisión de hacerlo, pero creo que influenció muchísimo en mi vida la gente con la que me juntaba. Yo era una persona, ahora con el tiempo y con todo lo que estuve leyendo y viendo, una persona muy influenciable, en cualquier sentido, influenciable en lo bueno e influenciable en lo malo. Eh,
Muchas veces me pasó estar en situaciones en las que me han ofrecido drogas, o en las que me han ofrecido cosas que no se han encontrado bien antes de conocer al Señor, y aún así yo he dicho que no. Pero hay muchas otras situaciones en las que me encontré, en las que yo he hecho cosas que no quería hacer, y influenciada por la gente que me rodeaba, influenciada por las personas que se juntaban conmigo. Y eso no quiere decir que esas personas sean malas, ¿no? Pero que uno tiene que tener cuidado en la influencia que esas personas tienen en cada uno de nosotros y en las decisiones que tomamos, ¿no? Eh, yo creo que para las personas que creemos en Jesús es algo muy importante, porque eso puede hacer que nuestra vida cambie para siempre, tomar decisiones influenciados por el entorno y no por el Espíritu Santo. Por eso es que yo quería... Bueno, lo que quería compartirles está en 1 Corintios 15:33. Dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primero lo que me gustaría resaltar y lo que me gustaría recalcar en la lectura de este versículo, y lo que yo me preguntaba, era en cómo pueden llegar a influenciar, que bueno, aparte se los dije recién, que pueden influenciar en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en cómo nos comportamos, en cambiar en nuestros hábitos sanos en hábitos malos. Y lo primero que puso el Señor en mi corazón fue: ¿y qué es lo que tiene que hacer uno, no? Es reconocer que esas influencias, o las personas con las que nos juntamos diariamente, influencian tanto en nuestras buenas como malas decisiones. Y analizar, ¿no? Ponerse a pensar. Uno tiene en su vida varios entornos, tiene el entorno de su familia, de sus amigos, en el colegio, yo en mi caso en el terciario, con las personas que me hablo en la congregación, y todos tienen una cierta influencia en nosotros, y nosotros tomamos actitudes quizás sin darnos cuenta o dándonos cuenta de las personas que nos rodean. Por ejemplo, si a nosotros nos rodea una persona que todo el tiempo busca la voluntad de Dios, nosotros de alguna manera vamos a ser influenciados en buscar la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si nos rodeamos con ese tipo de gente que no busca la voluntad de Dios? Que están entre una decisión y la otra, no saben bien lo que quieren para su vida, y eso también va. Creo que Pablo es muy claro, ¿no? Al escribir este versículo, dice que no nos dejemos engañar, ¿no? Que no nos dejemos engañar por esas malas compañías. Hoy en día, lamentablemente, la gente se guía por la moral del mundo, ¿no? Por lo que el mundo aprueba, ¿no? Por lo que está socialmente aprobado. Y la mayoría de las cosas que están socialmente aprobadas son cosas que no agradan a Dios y van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, en un mundo lleno, ¿no? de esas cosas, lleno de esa gente que piensa de esa manera, ¿cómo podemos hacer nosotros para manejarnos dentro de esos ámbitos, ¿no? Y no dejarnos llevar por las influencias de esas malas compañías? Primero, reconociendo que, como les decía recién, que bien o mal, con quien nos juntemos va a tener una influencia en nuestras vidas. Y segundo, pensando qué podemos hacer. Y hay una de las cosas en las que yo pensaba en el decir qué podemos hacer, me sentía un poco confrontada, ¿no? Porque yo me considero que todavía hoy en día soy una persona muy influenciable. Me pasa de que tampoco no sé cómo manejarme en ese sentido, ¿no? Con el tema de lo que es la influencia, pero hay algo que el Señor ponía en mi corazón y me decía de que nosotros tenemos que cubrir nuestra mente y nuestro corazón para estar seguros de que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones guiados por el Espíritu Santo.
Y eso me daba seguridad, pero también me llevaba a pensar, pero esas personas con las que nos dejemos de juntar, esas personas que son malas compañías para nosotros, nosotros también tenemos que llevar luz a sus vidas. ¿Y cómo podemos hacer para llevar luz a sus vidas, pero no dejarnos influenciar por los malos hábitos o las malas cosas que hacen ellos? Más si quizás es gente con la que pasamos mucho tiempo, porque no significa que sea, porque el ámbito puede ser en nuestra propia familia, puede ser que haya familiares nuestros o, o personas de nuestra más cercanía que apoyen la idolatría, que apoyen cosas como la ley del aborto, que apoyen cosas que no agradan a Dios, que van contra su diseño, que apoyen el drogarse, el fumar, el tomar alcohol. ¿Y cómo hacemos entonces para hacer luz para ellos, no? Primero que lo que el Señor nos dice, que es con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de expresarnos. Pero al pasar tanto tiempo con esas personas también, ¿cómo hacemos nosotros para no ser guiados por el mismo camino? Yo en este tiempo pensaba, ¿no? Nuestros malos deseos vienen de nosotros mismos. Entonces somos una bomba de tiempo, nosotros mismos por nosotros. Pero hay una certeza y una seguridad que me daba el Señor, que era que gracias a su gracia y su misericordia nosotros no somos esa bomba de tiempo, porque Él nos salva, porque Él nos rescata, porque Él nos perdona nuestros pecados y porque Él es nuestra ayuda para no dejarnos influenciar, y la guía de su Espíritu Santo es la ayuda para no dejarnos influenciar. Y entonces, ¿cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para poder ser luz, y que esas personas, en vez de que nos lleven a nosotros a las tinieblas, nosotros llevarlos a la luz? ¿Cómo podemos, y al pensar en cómo podíamos, ¿no? Hacer nosotros como les decía recién, nosotros para llevarlos a la luz a ellos, y que ellos nos lleven a nosotros a las tinieblas, se me venían a mi mente dos palabras. La primera está en Mateo 5, del 13 al 16, se los leo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estas palabras son palabras de Jesús, y eso me llevó a pensar, ¿no? En la actitud que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Acá dice que nosotros tenemos que ser la luz y la sal del mundo. La sal es la que le da sabor a la comida. Y nosotros somos los que tenemos que darle ese sabor a las personas que nos rodean, a mostrarles que hay una buena manera de vivir, que hay una real manera de vivir, que hay un propósito para nuestra vida, que no es solo la vida que llevan todos sus días, la vida real y la única manera de vivir, sino que se puede vivir conforme a la voluntad de Dios, se puede vivir conforme a la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, nosotros influenciar a las personas que nos rodean en lo bueno, y no conectarnos con la influencia mala que ellos pueden tener hacia nosotros. Y después, otra palabra que venía a mi mente era la que está en Juan 14:6, que también son palabras de Jesús, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Las dos palabras creo que terminan en lo mismo, ¿no? Que a través de la luz que nos da Jesús, y a través de que Jesús intercede por nosotros, es que podemos llegar a Dios. Y la importancia de que la luz y de que la manera de llegar a las personas está en la verdad de la palabra. La manera de nosotros influenciar a los demás con nuestra luz es nosotros encontrar la luz en la palabra y encontrar la verdad en la palabra. ¿Cómo vamos a saber cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo vamos a saber cómo podemos influenciar a otros con nuestras buenas decisiones? Es encontrando
lo en la palabra y teniendo una relación con Dios mediante la palabra. No solo leerla, sino que vivirla y que sea puesta por obra por nosotros todo lo que leemos en la palabra. Y esa es la posibilidad que nos va a dar a nosotros de ser de influencia para otros. Y después, con respecto a la parte, digamos, mala, como les decía, hay una parte en la que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y en la que tenemos que prestar atención. Porque acá en Primera de Corintios nos dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo busqué el significado de la palabra corromper. Y la palabra corromper significa desnaturalizar una cosa, desviar una cosa de su estado natural. Y nuestro estado natural, y para lo que fuimos creados nosotros, es para alabar a Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos corromper por esas malas compañías, estamos desviándonos de la voluntad de Dios, estamos desviándonos de su propósito, estamos siendo contaminados por otros. Y lo que decía también es como que era algo que tenía mal olor, algo que estaba sucio, algo que se estaba pudriendo. Y yo me imaginaba, ¿no? Uno cuando deja un tomate podrido en la heladera o un huevo podrido en la heladera, eso te contamina todo lo que hay adentro de la heladera. Te deja con olor feo todo lo que hay adentro de la heladera. Y lo mismo sucede con nosotros. Una sola actitud, una sola decisión mal tomada por una mala compañía nos puede manchar y ensuciar todo nuestro cuerpo y todo lo que logramos para estar en comunión con el Señor. Y cuesta volver después de cometer un pecado, después de cometer un error. Es difícil volver a entablar esa comunión con Dios, pero no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros le damos lugar a la culpa, le damos lugar al rencor, le damos lugar a esa mala actitud que tuvimos y no recibimos ese perdón de parte del Señor. Por eso que si cometiste un error o si cometí un error, tengo que pedir perdón y recibir el perdón de Dios por ese error que cometí, pero tener mucho cuidado de las personas con las que me junto, tener mucho cuidado en la influencia que tienen para mi vida y siempre evaluar qué es lo que estoy haciendo. Esta persona, cuando me junto con esta persona, ¿me lleva a buscar más de Dios o me aleja de Dios? Cuando yo estoy con esta persona, hago cosas que no le agradan al Señor o hacemos cosas que agradan a Dios. Siempre evaluando y analizando cómo es y cómo se lleva a cabo esa relación que tengo con esa persona. Porque también hay uno de los significados que tenía la palabra corromper, que era hacer algo impuro, destruirlo y hacerle daño para siempre. Y eso es lo que genera en nosotros. Seguir a esas malas compañías, destruir todo lo que Dios construyó para nuestras vidas y el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso tener muchísimo, muchísimo cuidado y siempre evaluar las relaciones que uno tiene. A veces es difícil, ¿no? de dejar de hablar con un amigo o dejar de hacer cosas con ese amigo, porque no significa que nosotros nos tenemos que alejar para siempre de la persona y nunca relacionarnos con ella, pero en ciertas actitudes y en ciertas cosas que hace, no ser parte de eso. Si todos mis amigos se juntan un fin de semana y siempre se juntan a tomar mucho en exceso, y yo termino haciendo lo mismo que ellos, y bueno, yo tendría que evaluar esa decisión y pensar, ¿esto me está haciendo bien o me está haciendo mal? Y ahí tomar la decisión. No digo de no hablarles nunca más, pero si no, como les decía, no significa que no le hablemos nunca más a esas personas, pero esos fines de semana, cuando ellos se juntan a hacer ese tipo de cosas, poder decir que no. El Señor nos dio dominio propio para que nosotros podamos decidir y decir no cuando verdaderamente es algo que nos hace mal y es algo que no agrada a Dios. Y aún así, aunque recién estemos empezando en el camino o recién estemos conociendo a Dios, son hábitos que nos ayudan a crecer
Por eso es importante hacerlo desde el día uno, que nosotros conocemos al Señor, comenzar a evaluar y hacer ese tipo de análisis sobre las relaciones que tenemos. Y eso es muy importante porque nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros queremos ser como Él. Yo imagino que cada una de las personas que está viendo estos videos, aún los que no lo conocen, quieren ser buenas personas, quieren agradar a otros. Y una persona que agrada a otros y que es un buen seguidor de Cristo es una persona que tiene buenas costumbres, que tiene hábitos saludables, que tiene hábitos basados en la palabra de Dios, en la búsqueda del Señor y que hace cosas que le agradan a Él. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que mantenernos en santidad, que tenemos que mantenernos puros, que tenemos que mantenernos limpios, siempre con la ayuda de Dios. Por eso el último versículo que les quiero leer está en el Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Creo que esto significa que como hijos de Dios tenemos que mantenernos íntegros, que tenemos que mantenernos en santidad y siempre buscando la voluntad de Dios. Y que los que seamos de influencia, de buena influencia, seamos cada uno de nosotros y que las personas que se guían por la moral del mundo no nos influencien a nosotros y nos lleven a las tinieblas, sino que nos mantengamos firmes en lo que Cristo nos dio y en la luz que Él nos dio para alumbrar a otros. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Les agradezco por ver cada uno de los videos hasta el final, les agradezco por los mensajes que recibo, por los mensajes de aliento, por todo lo que tengo la oportunidad de vivir en este tiempo. Así que voy a hacer una oración para terminar. Señor, en el nombre de Jesús, papá, te doy gracias por este tiempo que pudimos compartir, Señor. Gracias porque pude compartir de tu palabra, Señor. Te pedimos en el día de hoy de la ayuda de tu Espíritu Santo, papá, para poder, Señor, ser de buena influencia para las personas que nos rodean, Señor, y para no dejarnos influenciar en la maldad, papá. En el nombre de Jesús, que vos nos enseñes, Señor, a ser influenciados por tus bondades, Señor, a ser influenciados por tu palabra, por tu luz, Señor, y que nos ayudes a cada día, Señor, ser como Cristo, papá. Entrego este tiempo en tus manos y te doy gracias, Señor, por la palabra que pude compartir. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por verlo.